Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sesión especial de la Academia, en donde, como bien dijo nuestra presidente, este año estamos celebrando el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas, decidido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque se está cumpliendo el centenario de la publicación de una serie de artículos que aparecieron en las revistas científicas en el año 1925, donde se dio inicio formal, por así decir, a el conocimiento sobre un área que ha sido fundamental para el desarrollo humano a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, a lo largo de los últimos 100 años. El mundo es como es en el momento actual gracias a la mecánica cuántica. Una serie de desarrollos que ocurrieron a lo largo de esos 100 años, pues han cambiado completamente el mundo de una manera tremenda. Algunos estiman que el 70% del Producto Interno Bruto del mundo tiene que ver hoy en día con las tecnologías de información y comunicaciones y con otras tecnologías que son una consecuencia directa de la mecánica cuántica y que utilizan los conceptos fundamentales de la mecánica cuántica para poderse desarrollar. Así que bueno, al principio de este año 2025, la Academia, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, cuando hizo su programación de actividades para este año, pues no dudó en incluir la celebración, la conmemoración de el Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas entre sus actividades. Y hoy realmente nos complace muchísimo darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Vladimiro Mujica, quien nos va a presentar una conferencia que nos va, digamos, eh, eh, a hacer partícipes en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de este año jubilar de las ciencias y tecnologías cuánticas. Vladimiro Mujica obtuvo su licenciatura en química en la Universidad Central de Venezuela y luego doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, en el año 1985. Hasta 2005 se desempeñó como profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y luego, a partir de ese año, se incorporó como profesor primero en la Universidad Northwestern en, 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 en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, y luego a partir del año 2009 en la Universidad Estatal de Arizona, en la Escuela de Ciencias Moleculares, donde se desempeña en este momento como profesor titular. Las áreas de especialización de Vladimiro Mujica incluyen la teoría de relajación cuántica, los fenómenos de transporte en sistemas mesoscópicos, electrónica molecular, espintrónica, nanofotónica, ciencias de información cuántica, sensores moleculares, en fin, toda una serie de temas muy vinculados con las teorías cuánticas que él ha venido desarrollando desde hace ya, pues como hemos dicho, algunos años. De hecho, en esas áreas ha publicado más de 200 artículos científicos, los cuales han sido citados al menos 10.000 veces. Es uno de los científicos venezolanos pues, más citados en la actualidad, con un índice H de Hirsch de 51, que es un índice bastante elevado también. Y en consideración de su trabajo, ha participado en cantidad de congresos internacionales y ha dictado más de 200 conferencias internacionales. Nos complace mucho que en este momento podamos nosotros escuchar su conferencia. Además de los cargos académicos que ha ocupado en las universidades que ya mencioné, ha sido profesor visitante en muchas otras instituciones, por ejemplo, en la Universidad de Tel Aviv, en el Instituto Weizmann, en la Universidad de Jerusalén, la Universidad Tecnológica de Dresde, la Universidad de Hamburgo, el Centro Internacional de Física en Donostia, la Universidad de Uppsala, la Universidad de París. En fecha reciente fue electo miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias, también fue recipiendario hace ya algunos años del premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar
Y también ha recibido la Orden José María Vargas en su primera clase, otorgada por la Universidad Central de Venezuela. Y además Vladimiro ha tenido pues actividad en una serie de, de, de otras instancias, no solamente universitarias. Fue miembro del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el desaparecido ya CONICIT, y en el marco pues, de su participación en políticas públicas, fue presidente durante 5 años aproximadamente, o 4 años, de la Comisión Nacional de Investigaciones Petroleras, CONIPET, que, que tuvo pues, un impacto importante en la actividad científica venezolana en un momento determinado. Eh, Vladimiro nos va a hablar hoy sobre, posiblemente, no quiero adelantarme mucho a su charla, pero me imagino que nos hablará un poco de cómo fueron los comienzos de la mecánica cuántica en el año 1925. Y yo quiero mencionar que uno de los actores fundamentales, que seguramente él va a mencionar en su charla, de ese avance cuántico en ese momento fue Werner Heisenberg. Y yo creo que es importante decir que Heisenberg fue un hombre público, así como Vladimiro Mujica. Vladimiro Mujica, además de su actividad científica, mantiene una intensa actividad ciudadana. Y Heisenberg fue una persona que mantuvo también una actividad ciudadana a lo largo de toda su vida, no solamente en el año 25, sino mucho más adelante también. Y quiero mencionar especialmente que para el momento en que Heisenberg publica en el año 25 su primer artículo sobre la mecánica cuántica, que fue una formulación de la mecánica cuántica, este, tuvo que ser muy valiente para hacerlo, porque hacerlo significó nadar a contracorriente con respecto a lo que se consideraba en ese momento en Alemania la ciencia alemana, la ciencia aria, y él, pues, con esas ideas eh, de mecánica cuántica, que eran unas ideas novedosas, tuvo que enfrentar la oposición de científicos más tradicionales que estaban alineados también con la tendencia política que se hizo predominante a partir de ese momento y luego a través de un tiempo. Entonces, con esto quiero manifestar que para hacer innovaciones en ciencia tan importantes como la mecánica cuántica, pues hace falta hacer también tener valentía moral, que no basta solamente con tener talento, no basta tener solamente conocimiento, no basta tener la razón desde el punto de vista racional, sino que hay que tener la valentía de expresarlo. Werner Heisenberg enfrentó problemas políticos importantes en su momento, que luego él muy bien supo resolver. Luego, digamos, a lo largo de su tiempo de vida, surgieron controversias sobre también sus contribuciones hacia una u otra actividad en el desempeño social y en el desempeño, digamos, político de la Alemania de los años 20, 30 y 40. Hay una obra de teatro que algunos tuvimos la oportunidad de ver en el año 2005, si no me equivoco, se estrenó aquí en Caracas, una obra de teatro Copenhague dirigida por Héctor Manrique, en donde se plantea desde distintos puntos de vista un diálogo entre Niels Bohr y, y Werner Heisenberg, ocurrido en Copenhague, y que tuvo que ver, bueno, con el desarrollo de la bomba atómica en los años 40 del siglo XX. En fin, no me quiero extender demasiado, simplemente quiero darle la más cordial bienvenida a Vladimiro Mujica y para nosotros es realmente un privilegio tenerte entre nosotros. El escenario es tuyo, Vladimiro. Gracias, Benjamín. Bueno, debo empezar confesando que cuando vi por primera vez la pantalla, apenas me conecté y ver que en la pantalla está estaba llena de amigos muy queridos de la Facultad de Ciencias y de otras universidades. Bueno, es un privilegio porque es encontrarse con las raíces. Ustedes lo saben perfectamente y Benjamín lo destacó. Yo tengo una conexión de muchísimo tiempo con la Universidad Central de Venezuela, que fue mi segunda alma mater. La primera fue la Universidad de Concepción en Chile. Y yo empecé a estudiar química en Chile.
pero sin duda, pues mi conexión fundamental es con la institución, la UCB como mi universidad, y luego todo lo que destacó Benjamín de trabajo ciudadano, que otras veces alguna gente lo llamaría trabajo político, pero vamos a llamarlo trabajo ciudadano, que es un término más neutro, y que nos llevó, entre otras cosas, a que Benjamín y yo coincidiéramos precisamente en el directorio del CONICIT, y que después de eso hemos coincidido en muchas cosas. Y también Liliana, ahora recuerdo que fue también tu profesor, bueno, eso lo veía, pero bueno, gracias a la academia y gracias a ti como presidente de la academia, gracias a Claudio Bifano, que lo vi también entre los asistentes, por haber abierto las puertas también de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Así que esto para mí es un verdadero privilegio y no es entonces por accidente que estoy poniendo aquí en la primera lámina tanto mi afiliación a Arizona State University, que es donde estoy en los Estados Unidos, en la School of Molecular Sciences, sino, por supuesto, a la Facultad de Ciencias, la Escuela de Química, la Universidad Central de Venezuela, eh, que bueno, fue mi casa durante mucho tiempo. Entonces, bueno, ya entrando en materia, yo escogí este título, Ciencia y Tecnología Cuántica, un siglo después de la Revolución Física, porque corresponde un poco a lo que estamos asistiendo en este momento. Yo quería comenzar llamando la atención sobre el hecho de que el origen y la decisión sobre esto viene de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para Ciencia y Sociedad y Ciencia. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, el 7 de junio de 2024, bajo el liderazgo de la UNESCO. Esta iniciativa, ahora escuchemos esto con atención, esta iniciativa busca fomentar las alianzas internacionales con especial énfasis en el desarrollo de capacidades en el sur global, o sea, la parte, entendamos, menos desarrollada del planeta. La promoción de la igualdad de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, y la lucha contra la creciente brecha cuántica en el sentido pues de que las aplicaciones, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y entonces el año internacional, el AIQ, que es el año internacional de la cuántica, destaca entonces el potencial transformador de la ciencia cuántica y su papel en la construcción de un mundo más inclusivo y conectado. Entonces yo pienso en esto y lo único que se me ocurre fue cuando se entendió, después de que Einstein instó al presidente de los Estados Unidos y le señaló lo que venía como consecuencia de los primeros descubrimientos y los primeros trabajos de laboratorio sobre la energía nuclear. Y entonces, bueno, una famosa carta de Einstein instando a que se tomen decisiones en esa materia. Es decir, esto de que se quiera celebrar el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica y se aluda precisamente a la desigualdad del planeta, que es mayúscula, o sea, nosotros somos más o menos 7.000 millones de personas viviendo sobre la Tierra, la brecha de pobreza es enorme y muchas otras digamos, muchos otros temas, pues, están muy desigualmente distribuidos. Ya vemos lo que pasó con la administración de la vacuna del COVID. Por ahí estaba leyendo que un país que fue muy importante en esta resolución de la Organización de las Naciones Unidas fue Ghana. Entonces, en Ghana prácticamente no se hace física. Y entonces resulta ser que esto se convierte, todo el tema de la nueva cuántica, las tecnologías cuánticas, todo lo que ha pasado con inteligencia artificial, se ha convertido en algo a lo cual se le reconoce el potencial para reducir desigualdades en el mundo y por eso este entusiasmo de países donde prácticamente no se hace investigación en física cuántica o en mecánica cuántica, para reducir el potencial de desigualdad en el mundo.
Y eso no es el tema que voy a tocar, pero mucho de eso tiene que ver con el gran entusiasmo, una parte muy bien orientado, otra parte no tanto, me temo, el gran entusiasmo que hay con la inteligencia artificial y todo lo que eso significa. Yo me imagino, seguro Benjamín, pero también otra gente acá, seguro han leído los libros de Harari y las advertencias que Harari ha hecho sobre el potencial destructivo de la inteligencia artificial, que por cierto, quien es considerado el abuelo de la inteligencia artificial, que el premio Nobel de Física, no de esta edición, sino del anterior, señaló prácticamente lo mismo que señala Harari. ¿Tienen ellos razón? Yo no lo sé, es un punto de mucha discusión, pero para mí lo que sí está claro es que nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que esto se discuta, esto tiene que ser discutido por la sociedad, esto no puede ser una decisión de las grandes corporaciones y mucho menos de las grandes corporaciones operando prácticamente como sustitutos de los gobiernos en esta suerte de democracia digital a la que nos estamos enfrentando con todo el potencial de inteligencia artificial y de las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, digo esto porque me llamó poderosamente la atención los términos. Esto está sacado del sitio web de la UNESCO. Entonces, ahora ya entrando un poco más en lo que yo sí voy a hablar, temas a tratar. Primero, un breve recorrido histórico. Aquí pongo, entre comillas, la vieja física cuántica, porque ya lo vamos a ver, el año de nacimiento de la física cuántica no es 1926, ese es el de la mecánica cuántica. La física cuántica, su fecha oficial de nacimiento es el año 1900, cuando Planck da una conferencia más o menos informal en la Sociedad de Física en Berlín, y entonces introduce por primera vez el concepto de cuantos. ¿Okay? Pero eso, entonces vamos a tocarlo un poco. Luego, el nacimiento en sí de la mecánica cuántica. Luego voy a tocar en un recorrido expedito, aunque no sin ausencia de algún detalle, las áreas de influencia de la mecánica cuántica y perspectivas a futuro, hacia dónde nos estamos moviendo con todo esto. Ups. Bueno, entonces, sobre el nacimiento de la física cuántica, Planck en 1900. ¿Cuál fue el problema central que resolvió Planck y que lo presentó en esa reunión? Fue el problema de la radiación del cuerpo negro. Ustedes ven acá, si yo hago esto, ustedes ven lo que estoy haciendo en la pantalla, ven el cursor en la pantalla. Se ve Sí. perfecto, sí. Ok, entonces fíjate, el tema de un cuerpo negro es una cavidad, una pieza de metal, una cavidad que está calentada y se mide la radiación que escapa de esa cavidad. Entonces, la curva experimental son cualquiera de estas son a diferentes temperaturas, y esta curva que va aquí a la derecha es a lo que conducía, ese era el análisis que se hacía de la radiación de cuerpo negro basado en la teoría clásica. En este caso está tomado a 500 Kelvin. Pero entonces ustedes ven que mientras el resultado experimental es que esto sube y decrece y se aproxima a cero, el tratamiento clásico, correctamente esta área la describe bien, pero entonces se incrementa para longitudes de onda más cortas. Y esto es lo que se llamaba en su momento, se iba a llamar la catástrofe ultravioleta, porque si esto era así, entonces prácticamente cualquier instrumento que funcionara como un cuerpo negro, entre ellos una plancha doméstica que tiene un espectro muy parecido bajo ciertas condiciones a un cuerpo negro, entonces se convertiría en un instrumento letal, porque la radiación sería infinito. Entonces, esto era un problema que tenía la física en ese momento, que eso no se sentía absolutamente nada, cómo era posible que este fuese el resultado experimental y este el resultado clásico. Planck encontró una forma de interpolación que es casi un milagro, una fórmula de interpolación numérica que él tenía en una gaveta de sus escritorios, una fórmula de interpolación numérica que caía perfectamente sobre la curva experimental. Pero Planck no tenía ninguna razón teórica física para argumentar
que esa fórmula de interpolación numérica tenía algún sentido físico. Hasta que se le ocurrió una idea revolucionaria. Él dijo, el espectro del cuerpo negro se produce así porque las paredes de la cavidad absorben y emiten radiación, y entonces él pensó que esa absorción y emisión de radiación era a través de un modo armónico, como un resorte, un oscilador armónico. Y entonces un tema fundamental, este término que está aquí enfrente, que no voy a discutir nada con detalle, esto tiene que ver con el número de modos. Este otro término que está aquí a la derecha, en la teoría clásica, era simplemente KT, lo que se llamaría la constante de Boltzmann por T. Entonces, Planck encontró que pensando en osciladores, entonces ese término se transformaba en este que está aquí a la derecha ahora, y eso hizo que la curva, y es una cosa realmente extraordinaria, la curva teórica de radiación de cuerpo negro cae perfectamente sobre la curva experimental. Con que yo sepa, muy pocos experimentos comparados con teoría tienen una coincidencia de esa naturaleza. Y Planck se lo atribuyó a entonces absorción y radiación de osciladores que estaban en la materia. Bueno, resulta ser que a pesar de todo el éxito que tuvo Planck, esa explicación no era correcta, pero Planck no lo sabía. La explicación correcta es que absorción y emisión de radiación en una cavidad de cuerpo negro generan una especie de gas de fotones, pero en ese entonces la palabra fotón ni siquiera estaba, un gas de fotones, y ese gas de fotones es realmente lo que tiene el espectro que se encuentra experimentalmente. Y como ese gas de fotones no depende de los detalles de la materia, sino que depende puramente del comportamiento de los fotones, entonces Planck encontró por accidente una curva universal. Y entonces los osciladores que él estaba pensando que eran osciladores materiales, cuantizó, por primera vez se utilizó la palabra cuánticos, por primera vez se utilizó la palabra cuantizar, cuantizó la energía de los osciladores como un número entero por lo que ahora se llama la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, él utilizó esto para derivar este segundo término y encontró un acuerdo exacto, pero como les insisto, esta explicación no es correcta. El cuerpo negro en esencia es un gas de fotones, y los fotones no interactúan entre ellos, pero tienen esta distribución, y entonces se empezó a hablar de los cuantos de radiación, que no de fotones. Posteriormente, Einstein dio un paso también fundamental, que identificó la ecuación E igual a h por nu como la energía de un fotón. Estos aquí eran las energías de osciladores. Al esto convertirse en la energía de un fotón, entonces abrió el camino para reinterpretar todo lo que había hecho Planck. Entonces, esto es el nacimiento del término cuánto, que por cantidad, y abrió la idea de, por primera vez en física, de una manera clara, que aparecieran cantidades cuantizadas, es decir, cantidades que no son continuas. Y eso es lo que es fundamental acá. Muy bien. Entonces, en el desarrollo también de la teoría cuántica, la vieja teoría cuántica, yo no sé si se está cortando un poco la lámina arriba, pero bueno, ya no puedo hacer nada. El siguiente paso fue el átomo de Bohr. El átomo de Bohr vino como respuesta a que ni siquiera se entendía, una vez que se logró comprender que los átomos tenían la carga positiva concentrada en el núcleo, el, el modelo de Rutherford, etc. Y la carga negativa, una especie concentrada en el exterior del núcleo, y que los núcleos eran increíblemente pequeños comparados con la carga negativa. Cuando eso se entendió, entonces el misterio de la estabilidad atómica se hizo aún más severo, porque antes los modelos eran de distribuciones continuas, de cargas positivas y negativas. Entonces eso, bueno, quizás se podía entender, pero que estuvieran separados, eso contradecía abiertamente a las ecuaciones de Maxwell, porque esas ecuaciones predecían que una carga negativa, el electrón, moviéndose alrededor de una carga positiva, el protón, eso no podía ser estable en el tiempo. Y entonces empezaba a emitir radiación, que era la radiación dipolar, o sea, se llama en ese entonces, aún hoy, y que entonces eso hacía que el átomo de hidrógeno fuera estructuralmente inestable. ¿Cuán inestable?
Bueno, uno puede calcular como ejercicio de clase, aunque no es tan sencillo el cálculo, pero se puede estimar el tiempo de vida media de un átomo de hidrógeno que estuviera bajo el modelo clásico, donde empieza a emitir radiación y el átomo decaería en tiempos del orden de un picosegundo. O sea, estamos hablando de tiempos inmensamente cortos. Y sin embargo, lo que uno veía era que obviamente el átomo de hidrógeno no existía. Y esto era un gran misterio hasta que Bohr propuso que la solución a esto era que habían unas órbitas específicas que están aquí, N1 y N2, N3, donde el momento angular del electrón orbitando alrededor del núcleo de hidrógeno solamente podía tomar cantidades enteras. Entonces esto fue la cuantización del momento angular. Y esa cuantización del momento angular, entonces fue la explicación mágica, en cierta forma, que, que Bohr encontró para explicar la otra pieza grande del misterio, que es lo que está a la derecha, que es el espectro de líneas del hidrógeno. En ese entonces, cuando se empezaron a hacer fotos de estos espectros, estaba empezando todo el tema de la fotografía. Entonces, si uno sacaba una película, una película fotográfica y la exponía al sol, se ponía todo negro. Es decir, este misterio que aquí estaba presente, que era cuando se medía la luz, la radiación que venía al átomo de hidrógeno, en vez de ser continua, era de líneas. Este enigma lo resolvió Bohr porque entonces eran las transiciones entre las órbitas las que determinaban la posición de las líneas. Entonces esa determinación era que la delta R igual a h nu y se resolvió. El modelo de Bohr, por revolucionario que fuera, en realidad tenía limitaciones muy profundas. Uno, nadie sabía por qué esta condición de cuantización operaba, qué era lo que hacía que esos estados específicos no radiaran o no irradiaran energía, por qué pasaba eso. Eso era un misterio completo. Eso fue una condición ad hoc que Bohr encontró y que ocurrió, que le permitió explicar el espectro de línea. Pero en cuanto uno quería extender este tratamiento a un átomo con dos electrones, que después mucha gente lo trató de hacer, el resultado era completamente absurdo. Esto no se podía extender a átomos con dos electrones y entonces el modelo de Bohr ostensiblemente había funcionado por accidente, no, por creatividad, pero no era capaz de resolver preguntas excepcionales, pero abrió la puerta en el sentido de que la idea de cuantización que Planck había encontrado para otro sistema también funcionaba para sistemas atómicos. Luego, bueno, entra Planck, aparte de Planck, entra Einstein en todo esto, y es en el año 1905, cuando Einstein, que en realidad no recibió el premio Nobel por sus trabajos en relatividad, que no podría pensar que fueran más fundamentales, pero bueno, Einstein recibió el premio Nobel por su trabajo en el efecto fotoeléctrico. Y entonces, claro, el efecto fotoeléctrico extendía la hipótesis de Planck y decía, ok, ahora no es que no se trata de que la materia esté cuantizada con h nu, se trata de que ahora sí, la palabra fotones empezó a ser utilizada, algunos se la atribuyen a Planck, a Einstein en este contexto, pero entonces ahora sí se trata de que los fotones, no la materia, tienen energía h nu y esa energía se transfiere a los electrones y provoca una transición electrónica, en este caso el efecto fotoeléctrico, desde un material sólido al vacío, y entonces aparece una correlación lineal entre la energía de los fotones y la energía de los fotoelectrones, y esto recibió el premio Nobel porque esto era un misterio total, nadie entendía nada de esto. Muy bien, entonces, limitaciones de la vieja teoría cuántica. La teoría de Bohr, ya lo mencioné, no se podía extender a átomos con más de un electrón. No había ninguna inclusión de efectos relativistas, entonces esto era un tema fundamental de discusión porque Einstein desarrolló unos años después la teoría de la relatividad, primero la relatividad especial y después la relatividad general, y entonces de esto no había nada. Los fotones que él había definido en el efecto fotoeléctrico, claro que tenían estructura relativista, pero
la materia, cualquier modelo de materia que se estaba empleando, no tenía ninguna estructura relativista. Luego la interpretación de las reglas de Bohr, que también era un misterio aún más importante, que era cómo, es decir, porque lo que descubrió Planck fue una regla muy simple, muy profunda, que conectaba la frecuencia de los fotones con la energía que podían adquirir los electrones, pero en detalle cómo interactuaban la radiación y la materia, esto era un objeto completamente desconocido. Se conocían para ese entonces las ecuaciones de Maxwell, que sí son relativistas, pero no había ningún modelo teórico que conectara la interacción de campos electromagnéticos con la materia. Luego aquí hay un misterio muy importante que es el magnetismo. El magnetismo, a pesar de que el magnetismo como fenomenológico, vivencial de la gente se conoce desde el tiempo de Tales de Mileto. El problema es que el magnetismo que más o menos se entendía, o que se entendía bastante bien, es el que está conectado con las ecuaciones de Maxwell, es decir, el de los campos electromagnéticos. Pero la comprensión del magnetismo de la materia era absolutamente nula, porque no había ningún efecto que fuera capaz de responder por el hecho de las propiedades magnéticas del hierro o la ausencia de respuesta magnética en el caso del oro. O sea, el oro y el hierro se parecen mucho, excepto en el precio, probablemente, y resulta ser que uno es fuertemente magnético y el otro diamagnético. ¿Okay? Entonces, bueno, luego aquí hay otra cosa que ya dijeron que esto tenía que ver un poco con química cuántica, que también era un misterio total, que ya lo vamos a tocar más adelante, el tema de la estabilidad de la molécula. Esto era un misterio como en su momento lo fue la estabilidad de átomos. Nadie entendía por qué las moléculas parecían, para interpretar hechos experimentales, había que suponer que los átomos en una molécula estaban a una distancia más o menos fija, que es la distancia de equilibrio, y ningún modelo era capaz de explicar semejante cosa. Bueno, así las cosas. En julio de 1925, un físico alemán de 23 años, Werner Heisenberg, presentó un artículo a la revista Zeitschrift für Physik, me perdonan la mala pronunciación del alemán, titulado sobre la reinterpretación teórico-cuántico de las relaciones cinemáticas y mecánicas. La publicación del artículo de Werner Heisenberg ahí tienen la cita, un artículo que está muy bien escrito. La publicación del artículo de Heisenberg fue precisamente el momento que marcó el comienzo de la era moderna de la mecánica cuántica. Ahora estamos distinguiendo física cuántica 1900, mecánica cuántica 1025, julio de 1925. Entonces, esto es lo que la comunidad de físicos describe como el comienzo de la era moderna de la mecánica cuántica, iniciándose una asombrosa revolución en nuestra comprensión básica de la física que repercute hasta nuestros días. Bueno, ahí está lo mismo. Entonces, esto es una foto de una isla en Alemania, Heligoland, donde Heisenberg se fue a curar no sé, un resfriado, una gripe que tenía, y 23 años llegó con este artículo. Y entonces, esto es una foto de Heisenberg a los 23 años, el nacimiento de la nueva mecánica cuántica, y bueno, ahí está el título en alemán también. Digamos, no es completamente trivial conseguir este fulano artículo, sí se puede, ok, pero ahí está, se llamaba la traducción On the Quantum Theoretical Reinterpretation of Kinematical and Mechanical Relationships. ¿Qué es lo que Heisenberg dice acá? Que su interpretación de la nueva mecánica, de la mecánica cuántica, lo que estaba surgiendo, mecánica cuántica, es verdad que utilizaba algunos elementos de la vieja teoría cuántica, pero el autor anuncia que pretende una descripción una descripción teórico-cuántico que está basada solamente en las relaciones entre observables físicos. Y esto cambió las cosas completamente, porque las órbitas de Bohr no son observables físicos. El espectro es un resultado del comportamiento, pero las ideas de Bohr no estaban basadas en observables físicos, probablemente excepto el hecho de que estaba cuantizando el momento angular orbital.
Pero entonces Heisenberg empieza una interpretación completamente novedosa sobre la mecánica cuántica, y es precisamente este artículo en el año 1925, recibido el 29 de julio, lo que se registra como la fecha de nacimiento de la mecánica cuántica. Esto es lo que celebra UNESCO. Luego, cuando, cuando Heisenberg empezó, Heisenberg estaba trabajando en una relación muy estrecha con un matemático, Pascual Jordan, y también trabajaba con Max Born. Entonces, ellos se dan cuenta de que las variables que Heisenberg, el artículo de Heisenberg no es trivial de leer para nada, pero es un ejercicio muy bonito si tienen tiempo, ganas. Se dieron cuenta de que las variables que Heisenberg había introducido en su artículo conducían a una relación de incertidumbre. Entonces, ese es el origen de la relación de incertidumbre de Heisenberg, esta que está expresada acá, que momento por posición menos posición por momento, constante de Planck dividido 2pi por i. Esta relación, por supuesto, representó un punto muy trascendente, porque esto no es simplemente una relación de incertidumbre estadística en el sentido convencional, sino que es una relación de incertidumbre fundamental que tiene que ver con las propiedades de los observables y con las propiedades en sí de la mecánica cuántica, que termina por tener de manera intrínseca en la descripción el hecho de que los observables en muchos casos, lo que se llama, no conmutan. Y entonces, después esto se tradujo, cuando esto se entendió, entonces se entendió también que los objetos matemáticos que tenían estas propiedades, que no eran para nada obvias en ese momento, ahí hubo un papel muy importante de Pascual Jordan, que era matemático, y entonces él apuntó que los objetos que satisfacían estas propiedades de no conmutación eran matrices. Y entonces es interesante que en esos tiempos los libros de matemática para físicos, a pesar de que la teoría de matrices existía desde hace tiempo, no contenían absolutamente nada sobre matrices. Entonces esto era un misterio. Hay muchas historias de cómo en un tren se encontraron, y entonces digo que, bueno, dejemos eso de lado, pero digamos, esto fue una revolución también, el entender que ahora estaban apareciendo de manera sorprendente objetos físicos que no conmutaban. Entonces, claro, esto desde el punto de vista de la conexión con la mecánica clásica, ahora con la mecánica newtoniana, era una ruptura total, porque esto significaba que los observables clásicos, posición y momento, no se podían medir simultáneamente. Y entonces empezó toda una especulación que después fue verificada, que cuando se intentaba detectar la posición de un electrón, entonces se modificaba su momento, y que esto establecía una situación en la cual no era posible determinarlo simultáneamente. Y entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué eso nosotros no lo vemos en la vida diaria? Porque esa fue la pregunta que mucha gente empezó a hacerse. Bueno, ¿por qué esas relaciones de incertidumbre no aparecen en la vida diaria? La respuesta es que la constante de Planck que está aquí es un número increíblemente pequeño en términos de la física macroscópica. Y entonces hay un libro muy bonito de George Gamow que se llama, que es como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, pero es Alice en Wonderland. Entonces, Gamow juega con la idea de precisamente un mundo donde las reglas cuánticas fueran visibles. Y entonces, claro, este tema del valor de la constante de Planck entra de manera predominante, porque si uno estuviera, como él lo hizo, en una selva con unos leones, entonces los leones tendrían patrones de difracción, pero ni nosotros ni los leones tenemos ningún patrón de difracción, sin embargo los electrones sí. Entonces, este tema, por supuesto, después se aclaró, pero en su momento fue un aspecto sumamente controversial y novedoso de la nueva teoría, que ahora estaban apareciendo observables que no conmutaban. Luego vino otro elemento
extremadamente importante antes del, en realidad esto ocurrió antes del año fundacional, que era que en el tratamiento que Einstein había hecho, tanto de la relatividad como del efecto fotoeléctrico, bueno, entonces aparecía que la energía de un fotón era h por nu, eso estaba claro. Luego Einstein escribió su relación famosa para partículas relativistas, que la energía al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado por p cuadrado más m0 cuadrado c4. M0 era la masa de reposo. Y entonces cuando uno aplica esa ecuación para partículas como el fotón, que tienen masa en reposo cero, entonces sale que la energía es Cp, o sea que la segunda ecuación que está aquí es una ecuación relativista. Y cuando estas dos cosas se conectan, entonces empieza a aparecer esto de que lambda es la constante de Planck dividido el momento, y esta es la primera vez que aquí aparece esta ecuación que conecta una longitud de onda con un momento, pero en el caso de Einstein era para fotones, o sea que no era tan revolucionario, porque se entendía que la dualidad, así llamada, que no lo es, pero se seguía llamando la dualidad onda-partícula, para fotones más o menos se entendía, pero entonces vino aquí de Broglie y dijo, esta ecuación, la última que está aquí, la longitud de onda es la constante de Planck dividido el momento, pero ahora este es el momento de una partícula con masa, o sea, esto es masa por velocidad. Aquí el momento no es masa por velocidad, aquí el momento para fotones es energía dividido la velocidad de la luz. Entonces, cuando de Broglie dice esto, en su tesis doctoral lo escribe, le mandan la tesis a Einstein, porque los jurados en verdad no entendían cuál era la importancia de esto, y la frase de Einstein fue que de Broglie había levantado una esquina de un gran velo. He lifted the corner of the great veil. ¿Y a qué se está refiriendo Einstein con eso? A que se acababa de establecer que entonces lo que era la así llamada dualidad onda-partícula funcionaba para partículas materiales. Y esto sí que era una cuestión revolucionaria. Alguien tiene el micrófono abierto. Ok, entonces, ahora viene un capítulo aquí que también, bueno, si ustedes, esta biografía de Moore es muy explícita, a pesar de que no identifica al amante de Schrödinger. Aparentemente en esos tiempos había bueno, había una conducta bastante permisiva en esa comunidad que estaba entre Viena, Berlín, etcétera. Entonces, aquí Schrödinger se va a un retiro romántico en Suiza a finales del año 25. La biografía no identifica quién era el amante. ¿Por qué insisto en el tema del amante? Porque otras especulaciones indican que era la esposa de un matemático muy conocido, a quien Schrödinger, al regreso de su retiro, pero no me lo crean porque esto no está verificado, le preguntó por una de las tres ecuaciones que le encontró para hidrógeno. ¿Okay? Pero entonces, el tema es que Schrödinger estaba en una conferencia, presentan el resultado de Broglie, y bueno, también la literatura recoge que es Paul Jordan quien le pregunta, empiezan a hablar de ondas, etcétera, y él, mitad broma, mitad en serio, le dice a Schrödinger, ¿y estas ondas de Broglie son ondas de qué? ¿Cuál es la ecuación para el transporte de ondas? Porque nosotros entendemos perfectamente, en ese entonces se entendía perfectamente, que cuando uno está describiendo vibraciones en una cuerda, entonces las ondas se trasladan en una cuerda, se está describiendo vibraciones en el agua también. Entonces, aparentemente, Jordan le pregunta a Schrödinger, ¿y vibraciones de qué? Entonces, Schrödinger en este retiro, por primera vez, obtiene la ecuación de onda para el hidrógeno de una manera también mágica. Él utiliza una combinación de la hipótesis de Bohr, de que habían órbitas donde el momento angular se conservaba, pero lo escribe en términos de la longitud de onda. Sorpresa, deriva la ecuación de onda y obtiene pues la ecuación que tiene como soluciones las energías de Bohr para hidrógeno. Pero ahora encuentra una ecuación tridimensional, es efectivamente una ecuación que corresponde en ese momento a ondas, pero viéndolo en perspectiva, a pesar de que la ecuación se llama ecuación de ondas, la ecuación de Schrödinger no es una ecuación de ondas, porque
el lado izquierdo de la ecuación hay derivadas de segundo orden y del lado derecho de la ecuación hay derivadas de primer orden en el tiempo. Y una ecuación de ondas tiene que tener derivadas del mismo orden en los dos términos de la ecuación. Entonces, en verdad, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de difusión o de transporte de calor, porque que tienen estas derivadas de primer orden en el tiempo y derivadas de segundo orden en la posición. Entonces, claro, ese hecho, desde el punto de vista matemático, le impide a la ecuación de Schrödinger en ese entonces tener invariancia relativista, porque para tener invariancia relativista es una restricción muy importante que lo que sea, tiene que tener derivadas del mismo orden, espacial y temporal, porque precisamente el fundamento de la mecánica relativista es que distancia y tiempo pasan a ser tratados de la misma manera matemática y entonces esto se traduce en el orden de las derivadas. Entonces la ecuación de Schrödinger es no relativista y es más una ecuación de difusión que de onda. Pero históricamente se llama ecuación de onda porque la parte dependiente del espacio es muy parecida, tenga segunda derivada en el tiempo o no. Y eso llevó a que se llamara ecuación de onda, además que se estaba intentando entender el resultado que había anticipado de Broglie. Luego viene, a pesar de que al comienzo, quizás como lo digo, señaló Benjamín, al comienzo esto fue una confrontación muy importante como las que ocurren a veces en ciencia. Yo creo que varios de nosotros hemos pasado por este tipo de confrontaciones, no de la relevancia de esta, pero entonces estaba por un lado la mecánica matricial de Heisenberg y por otro lado estaba lo que después se vio era la mecánica de ecuaciones diferenciales de Schrödinger. Y que Schrödinger, que era matemático además, lo transformó después en un trabajo espectacularmente bonito desde el punto de vista matemático, nada fácil de leer, lamentablemente, para nuestros estudiantes, donde se demuestra pues que su ecuación es una ecuación diferencial y entonces aparecen estas dos formulaciones. Entonces, en la mecánica de Heisenberg, los observables físicos eran representados por matrices que no conmutaban. En la mecánica de Schrödinger, los observables físicos eran representados por operadores en un espacio vectorial que después se llama un espacio de Hilbert. Y los operadores se pueden representar por matrices si se escoge una base en ese espacio vectorial. Bueno, me disculpan si uso algunas palabras técnicas, voy a usarlas más, pero trataré de mantenerlas al mínimo. Entonces, cuando esto se entendió inmediatamente, y en eso fue también fundamental el trabajo de Pauli, ahora otro nombre, y de Jordan, se demostró que las dos formulaciones de la mecánica cuántica eran equivalentes y que todas las ecuaciones de Schrödinger se podían obtener a partir de la mecánica, de que todas la formulación de Heisenberg con matrices se podía obtener a partir de la de Schrödinger si se utilizaba una base para el espacio vectorial y los observables que corresponderían a operadores, entonces eran representados por matrices. Y entonces eso fue un avance espectacular porque demostró que lo que había detrás de todo esto es algo que los matemáticos ya lo sabían, Hilbert lo sabía, pero los físicos no lo sabían. Y por eso los espacios de la mecánica cuántica, los espacios vectoriales que están detrás de la mecánica cuántica se llaman espacios de Hilbert, porque eso es lo que son. Y entonces cuando uno lo estudia desde el punto de vista de espacios de Hilbert, se da cuenta que estas dos cosas, formulación de Heisenberg y formulación de Schrödinger, tienen que ser equivalentes. Luego esto siguió, hay un artículo muy famoso que se llama el artículo de los tres hombres, Born, Heisenberg y Jordan, donde se establece esto, pues se reconcilian las dos interpretaciones de la mecánica cuántica, se empieza a hablar de los primeros trabajos con sistemas de muchos electrones, porque hasta ahora se estaba esencialmente trabajando con el átomo de hidrógeno, porque nadie sabía en verdad qué había que hacer cuando se metían muchos electrones. Dos, tampoco se sabía. Y aquí entra en escena un experimento que jugó un papel vital en todo el desarrollo de la mecánica cuántica, pero que fue no ignorado, pero no tuvo la relevancia que debía haber tenido, que es el experimento de Stern y Gerlach sobre el spin electrónico, porque en ese entonces ellos ni siquiera entendían que esto tenía que ver con el spin electrónico, sino que tenía que ver con magnetismo material. Pero encontraron una cosa que después resultó excepcional,
que es que si uno toma, para simplificarlo, un átomo de hidrógeno en su estado fundamental y hace el experimento de Stern-Gerlach, que es esencialmente hacerlo pasar a través de una zona donde está operando un imán, entonces lo que predecía la teoría es que el haz tenía que seguir sin dividirse, el haz de entrada tenía que ser igual al haz de salida. La sorpresa de este experimento, que no fue lo que ellos hicieron al comienzo, pero es como después se entendió, la sorpresa es que si uno hacía el experimento de Stern-Gerlach, entonces se abría el haz de hidrógeno en dos haces con el mismo número de átomos. Y entonces esto fue una sorpresa mayúscula porque se llegó a entender que los electrones tenían un momento magnético particular que no tenía nada que ver con las órbitas de Bohr, y por eso se lo llamó el spin, como el spin de dar vueltas sobre sí mismo. Eso no es lo que es, pero fue así como se lo empezó a entender, y entonces el spin, que ha jugado un papel excepcional en todo esto, hace su aparición. Entonces este experimento de Stern y Gerlach fue en el año 22, antes del año central, pero ya, como les dije, no estaba interpretado así. Entra Pauli en escena y el spin electrónico. Entonces el spin es un momento magnético que no tiene análogo clásico. Es decir, que con la mecánica clásica no hay manera de entender los momentos magnéticos que se den al spin. Y resulta ser que el spin es responsable de muchas de las propiedades magnéticas de la materia. Ya lo dije, que las propiedades magnéticas de campo de radiación, esas estaban más bajo control, pero las propiedades magnéticas de la materia eran un misterio completo. Y entonces aquí viene, hablando de químicos, que Pauli entonces genera la primera explicación de la tabla periódica de los elementos en términos de la nueva mecánica cuántica. Y empieza a hablarse de átomos polielectrónicos. Entonces, la tabla periódica, que por supuesto estaba desde los tiempos de Mendeleev, eh, que por lo menos más de 100 años antes de todo esto, esa tabla periódica se le empieza a dar una interpretación completamente distinta y que aclaró las cosas en química de una manera excepcional, porque se empezó a entender que los grupos y los periodos en la tabla periódica estaban asociados con la estructura electrónica. Y entonces, bueno, eso se enseña prácticamente en química elemental. Uno empieza con la estructura electrónica del hidrógeno 1s, sigue con la del helio 1s2, 2s2, 1s2, 2s1, litio, etcétera. Entonces entiende perfectamente que todo esto en el primer grupo de los metales, de los alcalinos, excepto el hidrógeno, que no es un metal, todos estos tienen un electrón desapareado, y por supuesto estos son los elementos químicos que con más facilidad entregan ese electrón para tener una estructura especialmente estable, que es una estructura esféricamente simétrica. Y los que están en el otro extremo, flúor, cloro, bromo, etcétera, son los elementos que tienen mayor potencial para atraer electrones. Entonces, inmediatamente esto revolucionó la química, porque se entendió la química desde el punto de vista de la estructura electrónica, que era algo que nunca se había podido hacer, y se entendió pues que el índice 1, 2, 3, 4, que tenía que ver con el número atómico, permitía pues entender esto, y luego que uno llegaba por acá a lantánidos y actínidos, el lantano y el actino que están por acá, entonces aparecían dos familias de elementos que no se corresponden desde el punto de vista químico, numérico no es el problema, con lo que está en la tabla periódica. Entonces esto fue una revolución también. Luego, esto no lo voy a revisar con detalle porque son muchas ecuaciones, pero ¿por qué lo toco? Porque el spin no solamente que es un efecto cuántico, sino que en la mecánica cuántica de Schrödinger el spin está ausente. El spin es un efecto cuántico relativista. Entonces hubo que esperar a que Paul Dirac escribiera por primera vez su ecuación para electrones, y estas son, en ese entonces pues, se empezaron a llamar matrices de Pauli, esta otra matriz, etcétera. Pero el punto central es que Dirac se vio obligado, para tener una ecuación como esta, que no es como la de Schrödinger, se vio obligado a proponer un vector, lo que teníamos en la ecuación de Schrödinger, que era un solo vector. Entonces Dirac se vio obligado a proponer un vector de 4 componentes. Y entonces, al hacer esto, Dirac abre la puerta para que se discuta que de estas 4 componentes hay 2 que corresponden a electrones, partículas materiales,
conocidas y las otras dos corresponden a unas partículas completamente desconocidas en ese entonces, que era el equivalente de un electrón, pero con carga positiva. Y entonces esto fue el inicio, no lo voy a discutir con detalle, pero esto fue el inicio del el acercamiento, la convergencia entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y esto fue un cambio brutal, no solamente desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista físico, porque entonces se empezó a entender que era posible conciliar la idea del spin, que es un concepto relativista, con la idea de la mecánica cuántica de Schrödinger, que no tiene spin y que no es relativista. Entonces, para fortuna nuestra, Pauli encontró una manera de hacer una modificación realmente, bueno, minúscula desde el punto de vista matemático, fundamental desde el punto de vista conceptual, que fue que los orbitales que se encontraban de resolver la ecuación de Schrödinger, Pauli los multiplicó por una parte de spin y entonces los transformó en spin orbitales. Y resulta ser que prácticamente todo lo que necesitamos hacer con spin para los efectos de estructura electrónica de átomos y moléculas se puede lograr haciendo eso. Entonces, bueno, ya dije que no me voy a extender en esto, solamente voy a decir que cuando se hace un desarrollo de la ecuación de Dirac a orden 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado, entonces aparece un término que juega un papel fundamental más adelante, que es la interacción spin-órbita, que nuevamente no es un efecto clásico, es un efecto relativista, pero que con la receta de Pauli se la puede poner en el hamiltoniano normal de Schrödinger, y entonces, bueno, uno puede jugar con el término de spin-órbita, que es una corrección relativista y que juega un papel muy importante en la estructura electrónica. Bueno, esto me lo voy a saltar también. Se puede jugar esto para hidrógeno y uno llega a la forma de spin órbita normal. Entonces, a ver, Liliana, ¿cómo ando de tiempo? Creo que llevo media hora o algo así. Es la una. Empezaste a las 2:15. Ah, ok, bueno, ok, entonces estoy bien, digo yo. Entonces, Continúe, profesor. Continúa, Vladimir. ok, la mecánica cuántica, propiedad de la materia, interacción con radiación. Esto se empezó a resolver de una manera extremadamente importante porque se concilió la matemática de la ecuación de Schrödinger a través de la teoría de perturbaciones, se la llegó a conciliar con las ecuaciones de Maxwell. Entonces se encontró una forma de estudiar de manera cuantitativa la interacción entre radiación y materia, que era uno de los grandes misterios. Y entonces está el tema también de estabilidad de moléculas, interacción con radiación electromagnética, espectroscopía visible, y aquí hay una muy importante que es resonancia magnética, que tiene un rol excepcional en medicina y que está conectada íntimamente con las ideas cuánticas de interacción radiación-materia. Entonces, para extenderme un poco sobre este tema de estabilidad de moléculas, uno crece entrando a los cursos de química elemental y le dicen que en química las moléculas tienen una geometría definida, que quiere decir que hay unas distancias de enlace que están bien definidas en fase gaseosa y que hay unos ángulos interatómicos que también están definidos. El problema es que esa idea de moléculas con geometría definida, esta idea no es nada obvia, porque si los electrones y los núcleos son partículas cuánticas, entonces la idea de estados con geometrías definidas no entra de manera natural en la teoría. Así que aquí se requirió una aproximación absolutamente fundamental, que es la aproximación de Born-Oppenheimer, para entender el concepto de geometría molecular. Es tan serio el asunto que uno puede perfectamente decir que no se entiende la estructura de moléculas en cuántica sin la aproximación de Born-Oppenheimer. Y después resulta que esa aproximación permitió también entender la estructura de sólidos. Entonces no solamente moléculas, sino de sólidos. Y el tema es, bueno, esto es, digamos, esto es la molécula de hidrógeno, como nosotros la entendemos. Entonces está este estado, esto aquí es el estado fundamental del hidrógeno a la distancia de equilibrio. Y esto es un primer estado excitado, entonces esta es la distancia internuclear. El problema es que este estado de equilibrio supone una distribución de probabilidades
que sea prácticamente un producto de gaussianas, una gaussiana o una función de Dirac para cada núcleo, que entonces los núcleos estén realmente concentrados en una zona del espacio. Pero eso no es posible en la ecuación de Schrödinger como tal, con núcleos y electrones cuánticos. Entonces hay que introducir la aproximación de Born-Oppenheimer, que supone separar las ecuaciones de movimiento nuclear y movimiento electrónico que quedan acopladas a través de la superficie de energía potencial, y es eso lo que nos permite entender la estructura de moléculas. Yo no sé si aquí hay químicos, digamos, estudiantes en la audiencia, pero el cuento es que la mecánica cuántica es esencial para entender la estructura molecular, pero el asunto va mucho más allá. La pura ecuación de Schrödinger no es suficiente. Es necesario hacer una serie de aproximaciones que ahora sí permiten encontrar la aguja en un pajar. ¿Qué es la aguja en un pajar? De todas las soluciones posibles de la ecuación de Schrödinger para la molécula de hidrógeno, encontrar aquellas donde la molécula de hidrógeno está más o menos estable. Esa es la aguja en todo el pajar, infinito pajar de soluciones, donde no corresponden estados estables. Entonces la magia, que no es magia, es matemática, la aproximación de Born-Oppenheimer permite hacer eso de manera sistemática. Estos son espacios de interacción, que yo llamo acá, se les puede llamar de otra manera, de la mecánica cuántica, física y electrónica. Entonces tenemos, en un lugar, la descripción de la radiación electromagnética, interacción radiación-materia. Ahora viene aquí otro tema, partículas elementales. Luego se entendió que la combinación de relatividad y cuántica era esencial para entender todo el tema que va desde el Big Bang, la teoría de partículas elementales, cómo la energía concentrada en el espacio-tiempo, a tiempo cero en el universo, se va abriendo y entonces aparecen estas partículas elementales, y esas partículas elementales eventualmente dan origen a partículas compuestas. Entonces, en todo eso entra la mecánica cuántica de manera fundamental, versión relativista, porque ahora aparecen procesos de creación y destrucción de materia, y entonces eso supone de manera inevitable considerar esquemas relativistas. Aparece toda una, a pesar de que las interacciones que nosotros conocemos son esencialmente gravitacionales, electrostáticas, etc., cuando se trata de partículas elementales, entonces ahora hay que invocar una descripción de partículas que tiene que ver con la teoría de cuerdas, etc. Entonces, todo eso se ve enormemente influenciado por la mecánica cuántica. La estructura de sólidos, ya lo mencioné, una vez que se entendió la estructura de moléculas, entender la estructura de sólidos significó pasar de la estructura geométrica puntual, discreta de las moléculas, a estructuras continuas, introducir simetría de traslación, y prácticamente por arte de magia matemática apareció la teoría de bandas, que es el equivalente de la teoría de orbitales moleculares en moléculas. Luego apareció la mecánica estadística. La mecánica estadística había seguido su curso aparte, porque la mecánica estadística empieza en esencia con los trabajos de Boltzmann y con la ecuación fundamental de Boltzmann, que conecta la entropía con el número de estados accesibles. Pero ahí no había ninguna claridad sobre que eso tenía una base cuántica. Entonces luego se empezó a entender que para un sistema aislado el número de estados accesibles era esencialmente el número de estados degenerados que uno obtenía de resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces se pudo hacer una conexión hermosa entre la mecánica estadística, que supone la interacción de un sistema cuántico con un sistema macroscópico, el entorno, que permite calcular probabilidades. Una de las preguntas que nosotros hacemos a veces en los cursos que yo doy acá, en Venezuela también, cuando uno escribe la ecuación de Schrödinger, la temperatura no está por ninguna parte. Simplemente la temperatura no entra en esa ecuación, y sin embargo la temperatura es esencial para describir el comportamiento estadístico de la materia. Entonces la pregunta es, ¿y dónde va a ir a parar la temperatura? Entonces ocurre que para conciliar las ideas de mecánica estadística con las ideas de la mecánica cuántica, hay un libro espectacular de Richard Feynman sobre mecánica estadística, que lo describe de una manera hermosísima, de un sistema cuántico en contacto con un reservorio térmico, y cómo entonces la temperatura entra a través del cálculo de probabilidades. Es decir, con la ecuación de Schrödinger, yo lo que hago, para ponerlo de una manera simplista, es como encontrar cajas, y esas cajas ahora las tengo que poblar.
Y cuando tengo ese sistema cuántico en contacto con un reservorio térmico, un ambiente a una cierta temperatura, entonces la población de la caja está determinada por el factor de Boltzmann exponencial E a la menos, la energía sobre KT. Entonces, esto permitió reconciliar y encontrar un rumbo común para la mecánica estadística y, por supuesto, para la termodinámica. Luego, en el ámbito de aplicaciones, el transistor es algo que no existiría sin la mecánica cuántica, porque el transistor partió de una observación sobre que la resistencia en ciertos circuitos era no simétrica. Luego apareció la idea de estos, los MEM resistors, que son especies de resistividades, pero que tienen memoria. El asunto de circuitos integrados, nuevas formulaciones de la mecánica cuántica, los propagadores de Feynman, las funciones de Green, que nuevamente representaron transformaciones conceptuales, sobre todo la teoría de propagadores de Feynman literalmente cambió la física cuántica y la física teórica en general. Ahora, influencias claves de la mecánica cuántica en química. Bueno, ya lo dije, la existencia de moléculas, el enlace químico, reacciones químicas. Aquí están varios de ustedes que trabajan en reacciones químicas. La teoría de reacciones químicas, cualquiera, y especialmente la teoría de reacciones químicas de transferencia electrónica, depende crucialmente de las ideas cuánticas, los procesos de oxidación-reducción, etc. Luego, la teoría de procesos irreversibles, también. La termodinámica, normalmente la que se enseña en nuestros cursos de pregrado, es termodinámica de equilibrio, pero también uno puede hablar de termodinámica de procesos irreversibles. Entonces viene todo un universo sobre el crecimiento de la entropía, el crecimiento de la función entropía, y cómo eso se puede explicar y cómo se puede intentar entender que a nivel de la ecuación de Schrödinger la entropía se conserva, mientras que en termodinámica uno quiere que la entropía crezca. Y ese tema de cómo, a pesar de que la dinámica microscópica es reversible en cuanto a la entropía y luego se transforma en una dinámica irreversible a nivel macroscópico, sigue siendo un tema altamente polémico, muy influenciado por las ideas de la mecánica cuántica. Luego está el tema de nuevos métodos de FT y ab initio. Hay varios premios Nobel en química, en particular el de Hohenberg y el que tiene que ver con la teoría de Hohenberg y Kohn, y luego los métodos ab initio, que también condujeron otro premio Nobel en química. Y aquí hay esto es algo que nos ha atraído muchísimo en los últimos años, que es la influencia clave de la mecánica cuántica en la biología. Bueno, en primera instancia, lo obvio. En biología hay moléculas, las moléculas biológicas tienen que seguir las reglas de la mecánica cuántica, estructura y función del ADN. Entonces ahora aquí vienen cosas que ya empiezan a ser, ya no son más rutinarias. Tema de las mutaciones. Las mutaciones, aquí todos tenemos una idea de qué es esto. Estos son transformaciones en el material genético que en principio son espontáneas, pero también pueden ser inducidas por factores externos como la radiación, etc. Y medicamentos. Pero el tema es que si una mutación es espontánea, entonces está controlada por las reglas de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica tiene precisamente entre una de sus reglas más importantes que un sistema en un estado cuántico tiene una cierta probabilidad de encontrarse en estados que uno utilice para describir el sistema. Y entonces hay un artículo, no puse la referencia aquí, un artículo interesantísimo que apareció en Science hace más o menos 2 años, señalando que el primer paso en el cáncer era una mutación, y que si es una mutación, entonces el argumento es que es una mutación espontánea controlada por la mecánica cuántica. Y esto entonces se ha ido extendiendo ahora a todo el campo de la genética, y este hermano especialmente rico en conceptos y cosas, que es la epigenética, que la genética es lo que heredamos de nuestros padres, la epigenética son transformaciones en el material genético que están controladas por otros factores y que controlan cosas como el estrés oxidativo, etc. Entonces, hay ahora sí un artículo que me pareció súper interesante,
que Exploring Quantum in Cancer Biology, a Comprehensive Review of fíjense esta palabra, Non-Trivial Quantum Events. ¿Por qué Non-Trivials? Porque hasta hace unos años se llamaban efectos triviales en sistemas biológicos. Bueno, los sistemas biológicos son moléculas, eso es trivial, entonces eso no necesita una investigación importante. Pero luego se empezaron a encontrar estos que se llaman efectos no triviales, y esto ha dado origen a un renacimiento brutal de la biología cuántica como disciplina. Y entonces este artículo me pareció súper interesante. Entonces aquí hay una lista: evento cuántico, efecto túnel, bueno, tuneleo le dice a una gente, efecto túnel. El paso espontáneo de partículas a través de barreras de energía. Coherencia cuántica, persistencia de superposición cuántica de estados en sistemas biológicos. Entonces esta coherencia cuántica, por ejemplo, está empezando a jugar un papel muy importante en la descripción de redes neurales, en entender cómo funciona nuestro cerebro. Hace rato que se ha estado tratando de hacer esto. Entonces está Quantum Coherence, está Entanglement, que es el enredo de sistemas, la correlación entre estados cuánticos de partículas, luego la superposición cuántica, la habilidad de partículas para existir en estados múltiples simultáneamente. Bueno, ya ustedes ya reconocerán aquí al gato de Schrödinger, pero más allá de esos ejemplos pictóricos está el tema de que esto se lo está tomando con la máxima seriedad, y lo toman con la máxima seriedad fundaciones como la Fundación Keck, que financió un proyecto nuestro en biología cuántica, la fundación de Bill Gates, varias organizaciones en Europa se están tomando muy en serio el tema de la biología cuántica, la fundación Volkswagen en Alemania, etc. Entonces, ahora ya nos vamos acercando un poco al final, que son las nuevas áreas de interés. Bueno, esto tiene también que ver con mis propias áreas de interés. Lo primero es este tema de polarización de spin, que es muy importante y que no tiene análogo clásico. El transporte electrónico en nanouniones, esto es electrónica molecular, esto tiene que ver con el microscopio de efecto túnel, el microscopio de fuerza atómica, uniones túnel, break junctions, etc. Sistemas mesoscópicos. Entonces, en sistemas mesoscópicos hay propiedades que dependen del tamaño, y entonces, para fortuna nuestra, la física de sistemas mesoscópicos se ha podido hacer también con la mecánica cuántica tradicional, pero entonces aparecen propiedades que dependen del tamaño, y esto hace que se producen cambios esenciales. Por ejemplo, una nanopartícula de oro puede ser magnética, tan magnética como una de hierro, mientras que el oro a escala macroscópica es diamagnético. Luego está este tema que ha ido invadiendo las redes neurales y que está muy conectado con por qué la UNESCO hizo lo que hizo de ciencia de información cuántica, porque esto tiene el potencial para transformar la economía, para transformar la salud, para transformar la vida de la gente, etc. Bueno, con las advertencias que ya dijimos de Harari y compañía, pero aquí hay un potencial enorme que no se lo puede desconocer. Entonces nosotros estamos especialmente interesados en sensores moleculares, es decir, sensores de temperatura, magnéticos, de excitación, etcétera, a nivel molecular, o también usando fotones, y este tema que para mí es especialmente fascinante, que son sensores magnéticos de actividad cerebral. Entonces, un poquito sobre este tema de quiralidad, que en química es muy conocido, pero para los físicos no. Que muchas moléculas asociadas con sistemas biológicos son quirales, es decir, que tienen propiedades distintas, los dos enantiómeros, y bueno, eso es un tema todavía abierto. ¿Por qué hay una prevalencia de un cierto tipo de enantiómero? ¿Por qué la evolución hizo eso? Y si eso es realmente una marca evolutiva o otra cosa, pues eso no lo voy a tocar. Este asunto, esto también fue una transformación importante en las aplicaciones de mecánica cuántica, en reacciones químicas, en procesos biológicos. Este efecto, que se lo bautizó Chiral Induced Spin Selectivity, es el efecto CIS, y que está conectado con la polarización de spin, que está asociada con transporte electrónico, polarización electrónica y transferencia electrónica. Entonces,
esto ha ido invadiendo la literatura de una manera espectacular. Nosotros hemos estado conectados a este trabajo desde el comienzo. Al principio la gente pensaba, muchos pensaban que todo esto del CIS era un error experimental, hasta que apareció, bueno, esto es de lo que se trata, aparecen electrones que no tienen polarización de spin, atraviesan una molécula de ADN y luego la salida acá están polarizados en el spin. Un experimento muy importante donde se obtuvo polarización electrónica causada por el transporte de electrones a través de ADN. Y la polarización no era nada pequeña, era del orden del 40% medida con un polarímetro de Mott. Entonces, esto se ha convertido en una verdadera revolución en química. Estos son también trabajos nuestros. Uno puede medir el poder de polarización de spin de una molécula individual. El rol de la polarización de spin en reacciones que son fundamentales, la disociación de agua y también las reacciones de respiración. Todo el tema este de polarización de spin era una caja completamente olvidada que no tenía ninguna significación y entonces ahora es muy importante. Y luego, ya llegando al final, empieza ahora a mezclarse esto con el comportamiento de fotones. Y entonces esto es a mí en alguna oportunidad me escribió uno de los editores de Nature y me dijo, mira, están aquí estos experimentos, estos eran los experimentos, una nanopartícula plasmónica que tenía una molécula Raman, una molécula con actividad Raman que no era quiral, y entonces se medía esto que se llama la actividad Raman óptica, que es la diferencia entre la absorción Raman con radiación polarizada en un sentido o en el otro. Recordemos que la luz tiene dos sentidos independientes de polarización, y entonces por supuesto la señal era cero, y ahora se absorbía a la misma nanopartícula otra molécula lejos de la primera, así que no podía hacer interacción química. Y entonces, sorpresa, la señal Raman óptica de la aquiral se hacía fuertemente no cero. Y en esta zona, la de la aquiral era cero. Entonces, esto era un completo misterio, porque pareciera ser que el campo era precisamente lo que estaba llevando información sobre la quiralidad. Entonces, nosotros hicimos este trabajo, Field Mediated Chirality Information Transfer, que es transferencia de información sobre quiralidad mediada por el campo. Y el punto central es que en moléculas quirales, para que ustedes vean cómo se van imbricando los avances en mecánica cuántica con los avances en ciencia aplicada, el punto central es que uno normalmente en moléculas aquirales describe la polarización eléctrica como proporcional al campo eléctrico. Y eso es lo que nosotros usamos en todas partes. Pero con moléculas quirales, la polarización magnética no se puede separar de la polarización eléctrica. Entonces los dos fenómenos están interconectados y esto hace que las moléculas quirales tengan una respuesta colectiva que termina por ser muy importante y que produce cambios en física absolutamente tradicional, como son las interacciones de Van der Waals. Aparece un término que es capaz de producir discriminación quiral. Y cuando uno empieza a tener todas estas cosas en consideración, entonces encuentra que es posible transferir información de spin de los electrones generada por efectos cis en moléculas, transferirla a núcleos que están en una superficie, y esta transferencia de información es lo que se llama DNP, Dynamic Nuclear Polarization, que se utiliza también en RMN, pero que esto permite que la coherencia y los tiempos de relajación en el material sólido son mucho más largos que en la molécula. Entonces esto permite transferencia de información y se puede hacer entrelazamiento mediado por la superficie y la posibilidad de tener spin qubits. Entonces, esto que es lo que hemos llamado interfaces quirales entre superficie de baja dimensión y moléculas quirales, se ha convertido en una mina de oro. Entonces ahora nosotros lo queremos emplear para discutir información cuántica con moléculas. Para cualquiera que haya seguido la literatura en información cuántica, se está dominada por los físicos. Entonces las moléculas son consideradas sistemas muy ruidosos para hacer información cuántica, pero no es cierto, pero vamos a indagar en eso más. Y esta respuesta molecular electromagnética colectiva está conectada con otro problema en biología que es fundamental, que es la activación alostérica en proteínas, que es fundamental para la hemoglobina, por ejemplo, y con un tema que también es
que tiene un potencial inmenso, que es la química dependiente del spin. Muy pocas reacciones en química son dependientes del spin, pero aquellas que lo son vitales para fotosíntesis, funcionamiento celular, etc. Y todo lo que tiene que ver también. Vladimiro, ya deberíamos ir Sí, redondeando. ya, estas son las últimas dos láminas. Viene la relevancia de lo que se denomina spin interface, que es la interacción a nivel de superficie, el desarrollo de sensores de quiralidad en superficies, que también es y esto es algo que está conectado con una actividad que estamos haciendo en ASU, un centro de sensores moleculares. Y Benjamín, mira, la última lámina de agradecimientos. Aquí hay una cantidad de gente de muchos sitios, pero yo les voy a referir acá que aquí al final tenemos a Jimmy Castillo, un grupo de estudiantes y profesores en la UCB, Raiz Hernández, que está en México. O sea, hemos tratado de mantener una interacción que involucre a gente en Venezuela, gente en la central, gente en otras universidades y también profesores que están todavía activos allí, en México, etc. Aquí están las organizaciones que han estado involucradas en esto. Y con esto termino otra vez, de verdad, gracias a ustedes, una oportunidad extraordinaria. Espero que no me haya pasado demasiado, que unos minutos. No, estuvo excelente. La verdad es que fue una charla realmente fascinante que estoy seguro que, que llamó la atención de más de uno en el auditorio. Por lo tanto, yo creo que a pesar del tiempo, si hay alguna pregunta, algún comentario, creo que es el momento apropiado para hacerlo. Yo simplemente quiero felicitar a Vladimiro por la capacidad de síntesis, de podernos explicar en breve tiempo no solamente el origen y el desarrollo de las teorías cuánticas, de la mecánica cuántica, sino también hacia dónde se están dirigiendo en este momento. Y por supuesto, hacia el final, cuando ya se agotaba el tiempo, que empezaba a darnos a lo mejor lo que vamos a celebrar dentro de 100 años, que es la computación cuántica, la información cuántica, que eso será posiblemente, bueno, pues objeto de otra charla en algún otro momento. Pero en fin, si hay alguna pregunta, algún comentario, estaríamos realmente complacidos de escucharlo. Alicia Ponte Sucre. Alicia, adelante, por favor. Yo como soy una enamorada de la física, aunque no sea físico, pues me sentí en casa, vamos a llamarlo así. Y la verdad es que hay muchísimas preguntas que surgen y yo solamente quiero traer a colación un libro que, espérense para ver si logro ubicar el título, que se llama Tiempos de incertidumbre, que está traducido al español. Es de puedo después decirles quién es el autor, porque no logro encontrarlo en este momento en lo que, bueno, no lo veo aquí. Y el punto está en que ese libro narra todo lo que Vladimiro nos ha contado en una hora, un siglo de la física y de las implicaciones que tiene con la biología, con la química y con la computación. Así que de verdad, Vladimiro, me siento súper contenta y me encanta que estés aquí con nosotros contándonos de esto y que haya muchachos como vi del Colegio Santa Rosa y los estudiantes de Humberto que nos están acompañando. Gracias. Antonio Machado, por favor. Vladimiro, oye, maravilloso, maravillosa tu conferencia. Y bueno, completamente entusiasmado con la nueva tendencia de aplicación de este tipo de estudios a modelos biológicos. Sin embargo, yo estaría sumamente preocupado también en el potencial peligro que existe en la aplicación de algunos de estos métodos para casos en los cuales la oscuridad de resultados biológicos es muy evidente. Yo estoy confiado, por supuesto, en el cuidado de que todas las investigaciones tienen que tener, por supuesto, un marco limitante de moral y de ética, pero me preocupa enormemente el que los nuevos hallazgos nos estén dando luces en situaciones de caverna que, bueno, que son altamente
cuestionables y que pueden llevarnos a derroteros que no queremos que en los próximos 100 años seamos de alguna manera culpables de, esta, de estas hallazgos y sus aplicaciones en el campo biomédico. Ah, bueno, de todos modos, altamente entusiasmado con tu conferencia y por supuesto con la síntesis de habernos paseado por 100 años de investigaciones. Y felicitaciones a todo tu equipo. Muchas gracias, Antonio, por los comentarios. Vamos a darle la palabra ahora a Mireya Golbácer, que también tiene comentarios que hacer. Bueno, Mireya, primero que adelante. nada, bueno, asombrada. Siempre Vladimiro tiene la influencia de que me hace quedar así, tú sabes, perpleja, porque una cosa maravillosa lo que acaba de presentar. Felicitaciones, Vladimiro. Buenísima la charla. Bueno, para que me la haya oído completamente, tiene que haber sido maravillosa, porque más de una vez, reconociéndolo, me perdí en esa charla. Pero bueno, pero al final hablaste de nanopartículas y me llama la atención mucho, porque como yo trabajo en catálisis y todo lo que haces en catálisis va a ser nanopartículas, me puso a pensar, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros en esa parte? Buenísima, me parece todo muy bueno. Como lo reconozco, no soy ninguna conocedora de la parte de cuántica, parte de la termodinámica, por supuesto, sí, porque soy físico-química, pero me pareció extraordinaria y y se puede entender hacia dónde va llevando. No hay que comprender todas las cantidades de fórmulas y de todo lo que va hablando, pero muy bien hecha la charla y te felicito con mucho entusiasmo. Me puso a pensar en la parte de energía, porque ahorita una de las cosas, lo que tú presentaste fue excelente, pero claro, cada quien se tiende a ir hacia lo que uno más o menos conoce. Por eso me fui un poco hacia nanopartículas y también en la parte de energía, cómo se está buscando ahorita lograr en la parte de cambios climáticos y de toda la parte esa, cómo influir para que la energía que se logra al cambiar los fósiles, que son cosas que realmente no se puede, no siempre se puede almacenar, ¿cómo lograríamos, porque no te metes un poco en eso, cómo lograríamos en algunos materiales? Yo trabajé con perovskita y las perovskitas se están usando en algunas cosas para guardar energía también. ¿Qué habría que hacer para lograr avance en ese sentido? Muchísimas gracias. Realmente te felicito, de verdad, verdad. Me gustó muchísimo lo que nos presentaste. Y reconozco que no lo entendí todo, pero bueno, lo que pude entender más o menos me gustó muchísimo. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Mireya, muchas gracias. Bueno, ya para completar el ciclo de preguntas y comentarios y darle la palabra a Vladimiro, yo quería que si él pudiera, por favor, expandir un poquito en sus comentarios finales acerca de cómo ve el futuro de el procesamiento de información, utilizando las propiedades de entrecruzamiento y las propiedades, digamos, de incertidumbre, inclusive que puede haber con la mecánica cuántica en lo que se está llamando en este momento computación cuántica, que es un paradigma completamente distinto al de la computación digital, en donde los bits ya no son unos y ceros, sino que son unos y ceros con unos vectores que los transforman en qubits y que hacen que la cantidad de información que cada bit contiene pues es muchísimo mayor y la capacidad entonces de procesamiento de información hace muchísimo más eficiente en energía, no solamente en tiempo, sino en energía, la computación. Entonces, ¿qué posibilidades le ve Vladimiro a la computación cuántica un poco con los conceptos de espintrónica y de optocuántica que nos estaba comentando? Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Vladimiro. Bueno, déjame comenzar por la reflexión de Antonio. Ahí hay unas zonas, si todo esto es espectacular desde el punto de vista de exploración del conocimiento, pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo de marcadores genéticos, modificaciones genéticas, información, es decir, el cambio del paradigma de contacto con el médico a inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico. Todo eso tiene un potencial de riesgo que es elevadísimo. Es decir, imaginemos que una estructura de inteligencia artificial empezara a operar sobre el tema de conservación del planeta, las decisiones que pudieran tomarse en el momento en que
en que la inteligencia artificial pasa de su rol de analista, de calcular cosas, a poder tomar decisiones. Ese es el momento en que hay que preguntarse muy en serio en qué dirección nos estamos moviendo, y eso no puede ser un debate solamente del mundo científico. Eso hay que llevarlo a la gente, pero llevarlo a la gente no es nada trivial, porque las redes sociales han terminado por eliminar la lectura. Prácticamente uno tiene que hacer un esfuerzo enorme. Eso que hizo Alicia de citar un libro, eso ya casi que nadie lo hace. Es un problema real que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la defensa de la democracia, tiene que ver con muchas cosas que nosotros no estamos acostumbrados a pensarlo de esa forma, pero que va a haber que hacerlo porque es mucho lo que está en riesgo. Luego está la reflexión de mi querida profesora Mireia Goldwasser sobre bueno, primero gracias por las felicitaciones, por los elogios pues, a la conferencia, pero además de eso, Mireia hizo un tema, preguntó sobre el tema de nanotecnología, todo lo que tiene que ver con nanociencia. Bueno, ahí hay un campo enorme, y específicamente el campo de catálisis. Nosotros tuvimos, bueno, un amigo muy querido y otro que es casi hermano, además de Mireia, un amigo muy querido, Sócrates Acevedo, que ya no está con nosotros, un hermano muy querido, Pedro Pereira, que está en Canadá, junto con algunos otros profesores de acá. Ellos se han involucrado mucho en el tema de nanocatálisis. Y nanocatálisis está llena de sorpresas, porque precisamente los factores catalíticos, cuando se toma la dependencia con el tamaño, entonces empiezan a tener espacios de actividades donde la actividad puede cambiar simplemente añadiendo un átomo más a la nanopartícula. Es decir, son cambios enormes que fluctúan con el tamaño, y están todos estos procesos interfaciales que hacen que entonces la transferencia de carga, la transferencia de energía en la interfaz, que son fundamentales para el evento químico, dependen del tamaño también y dependen de las características de la nanopartícula. Si uno tiene una nanopartícula fotónica, una nanopartícula magnética, etc. Entonces sí, es un campo muy rico y que además se entrelaza con también obviamente la biología, porque cuando uno se empieza a mover en sistemas de tamaño nanoscópico, entonces hay que cambiar la termodinámica. Entonces hay un libro viejo, que mucha gente no lo ha leído porque fue fundamental, de Terence Hill, sobre termodinámica de sistemas pequeños, donde entonces se argumenta cómo hay que cambiar la termodinámica para incluir un término de potencial químico adicional que depende del tamaño. Y entonces aquí aparecen temperaturas locales. Uno está acostumbrado a considerar la temperatura como un término global, pero no lo es. Bajo esas condiciones hay que pensar en temperaturas locales, y eso cambia por completo las cosas. Entonces, Mireia, absolutamente de acuerdo. Sobre el tema nano. Luego, Benjamín, sobre el futuro de esto. Bueno, ahí estamos, porque aquí no se trata solamente de que la velocidad de análisis de datos y de producción de información digital aumenta, como tú lo mencionaste, la capacidad de almacenamiento, porque la capacidad de almacenamiento tiene que ver con que se pasa de un régimen digital, un bit, a un qubit, que tiene entonces la potencialidad de almacenar una cantidad infinita de información, porque depende de dos coeficientes complejos, que entonces tiene todo el espacio de continuidad de los números complejos para almacenar información, y no solamente unos y ceros. Eso es así, pero lo que termina por ser, eso es cierto, pero luego estamos en presencia de estas modalidades de inteligencia artificial, de neural, adaptativa, etcétera, que cada una de ellas abre un espacio adicional, no solamente en cuanto a sus potencialidades, sino también en el aula de clases. Uno ahora tiene que prohibir la inteligencia artificial, no es una opción, como algunos cursos querían, algunas universidades querían, no, que vamos a prohibir la inteligencia artificial. Eso no es posible, igual que no es posible prohibir los celulares. Pero ustedes están asistiendo, nosotros estamos asistiendo a que en Francia y en varios países de Europa se prohíbe el uso de celulares en los salones de clase. ¿Y por qué? Porque termina por aparecer una desconexión
muy seria entre lo que la gente cree que está aprendiendo y lo que realmente está aprendiendo. Y entonces ese es el punto donde hay que andarse con mucho cuidado. Ahora, el potencial de esto, por lo pronto, es infinito. Y para tener una idea de qué es lo que eso significa en términos prácticos, durante mucho tiempo la información, durante como unos 15 años, el financiamiento público y de instancias del gobierno en los Estados Unidos y en Europa para estudios en teoría cuántica de información desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque se llegó a la conclusión de que se sabía suficiente para resolver el problema neural, que es el encriptamiento de información para fines de defensa y fines militares. Y se pensaba que se sabía lo suficiente. De repente encontraron que no sabíamos lo suficiente y que los chinos habían seguido avanzando y entonces se abrió nuevamente por los 4 costados el financiamiento a estudios en teoría cuántica de información y en ese punto estamos en este momento. Mi universidad aquí, no mi alma mater allá, aquí ha decidido producir un empuje muy importante en cuántica, en computación cuántica, en teorías de información cuántica moleculares, y nosotros hemos logrado persuadirlo. Nos han dado por ahora una luz amarilla, que no verde, una luz amarilla, para un centro de información cuántica molecular que nosotros propusimos, que está en buena parte basado en cosas que yo he hecho, que otra gente ha hecho. Entonces, Benjamín, bueno, es una potencialidad inmensa a la que hay que prestarle mucha atención. Y hay un tema que no lo voy a tocar aquí porque, por razones que ustedes se la pueden imaginar, que tiene que ver con el control, digamos, control de la población por herramientas de inteligencia artificial, que está muy extendido en países que uno no creería que está extendido. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias, Vladimiro. Reiteramos el agradecimiento y vamos a darle la palabra a Liliana para cerrar la sesión. Muchas gracias, Vladimiro, nuevamente. Gracias, Benjamín. Bueno, quiero dar las gracias a Vladimiro, ese excelente seminario, toda la presentación que nos has dado, todas las ideas y uso de la mecánica cuántica, de esa mecánica cuántica que uno aprendió en la universidad, a lo que ha cambiado con el tiempo y su uso. Siempre que veo estos seminarios y la parte de la quiralidad lo relaciono mucho con mi trabajo porque dentro del área de petróleo la quiralidad de las moléculas lo usamos para identificar muchas características de origen. Entonces esa quiralidad de las moléculas biológicas sigue una vez que los organismos mueren y las podemos utilizar en con otros fines científicos. Eh, Quiero agradecer a todas las personas presentes y me alegra que muchos dentro de las notas que estaba leyendo te feliciten y también agradezcan a la academia el haber organizado este seminario. En el próximo año se continuará el ciclo de seminarios y las personas que me preguntan, claro que el seminario lo estoy grabando y será colocado ya para la próxima semana en el canal YouTube de nuestra academia. Entrando a la página fiman.org, pueden entrar a nuestro canal YouTube y ahí descargar el seminario. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por supuesto un gran abrazo, Vladimiro, y gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias a ustedes, de verdad conmovido por lo que a mí corresponde. Ustedes